Buen día para todos. Hoy vamos a hablar de cinemática, de algo de física, de movimiento, de velocidad y rapidez, de cómo solucionar ejercicios y interpretar gráficas de este tipo. Y vamos a empezar con un ejemplo acá de una imagen que es la siguiente. Y vamos a empezar con esto. Si nos damos cuenta, acá hay un punto de inicio que es este de acá abajito. Estamos acá miremos, en el punto de inicio de este recorrido de un parque de física, no se sabe de qué, pero un parque de física. Y vamos a empezar nuestro recorrido acá. Tenemos dos rutas, la ruta A, que es la roja, y la ruta B, que es la verde. La ruta A se llama salida y salimos desde este punto cero, caminamos, llegamos a este puentecito, lo atravesamos y llegamos a esta casita roja, que hay algo muy interesante ahí para comprar. Damos una vueltica por acá por el árbol y llegamos a el lugar donde está la jirafa. Esa es la ruta roja, 20 metros de distancia con un tiempo de 30 minutos de recorrido. Después de ver la jirafa damos la vuelta, llegamos a esta casita por acá, que es una casita muy interesante que venden tinto y onces. Damos la vuelta a los árboles, atravesamos este otro puente que vemos acá y llegamos al mismo punto de partida. Entonces, si nos damos cuenta, el punto de salida es el mismo de partida o es el punto de origen. Aquí podemos analizar varias cosas. En la ruta verde son 50 metros de distancia y 60 minutos para este recorrido. Y vamos a mirar lo siguiente. Voy a bajarle acá un poco esto para que no se vea tan oscuro. Y vamos a indicar aquí varias cosas. El desplazamiento es qué tanta diferencia hay desde el punto de origen al punto de llegada. En este caso la diferencia es ninguna, o sea que el desplazamiento es igual a cero. No hay desplazamiento. Claro que consumimos energía caminando o el vehículo, lo que sea, pero como desplazamiento no hubo ninguno porque dimos un recorrido y el punto de salida es igual al punto de partida, por eso no hay desplazamiento. Pero podemos analizar cada una de las rutas, la ruta roja y la ruta verde. Vamos a analizar la rapidez de la ruta roja primero y después haremos de la ruta verde. La ruta roja lo vamos a hacer de la siguiente forma. Entonces podemos decir que la rapidez es igual a la distancia que recorrimos, en este caso cuánto recorrimos. El recorrido aquí nos dice que eran 20 metros. Acá es 20 metros. Y recuerden que siempre se divide entre el tiempo, y el tiempo es el tiempo de ese recorrido, que fueron 30 minutos. Simplemente cancelamos un 0 con un 0, hacemos la división de 2 dividido entre 3 y recuerden que esto nos da un número periódico que es igual a 0,666 metros por minuto. Esa es la rapidez de la ruta roja. Por aquí en otro lado vamos a hacer la misma rapidez, pero de la ruta verde, la vuelta, la llegada. Tendríamos que velocidad es igual a la distancia, que en este caso son 50 metros que tenemos por acá, ruta verde, 50 metros, dividido entre el tiempo que se gastó para esto, que fueron 60 minutos. Cancelamos un 0 con un 0 y hacemos la división, o hacemos de una vez la división completa, 5 dividido entre 6, y esto nos da 0,83, también periódico. 333 metros por minuto. Y esa sería la forma de determinar la rapidez en cada una de las rutas, en la ruta verde y en la ruta roja. Fíjense que es muy sencillo. Ya vamos a hablar de las gráficas, pero era para entrar en entender de una simple mapa o de un simple mapa cómo se podía hacer esto. Bueno, vamos a hacer un ejemplo ahora sí más concreto y paso a paso de cada elemento de estos que podemos tener nosotros.
A ver, apagamos esto. Apagamos o encendemos más bien esta de acá. Por aquí hay algo que no sirve. Borremos esto. A ver, borro por aquí algo. ¿Qué es esto? Ya. Bueno, aquí tenemos un ejercicio planteado con cuatro interrogantes. Lo vamos a leer. Dice lo siguiente: un delfín hambriento está nadando horizontalmente de ida y vuelta en busca de comida. El movimiento del delfín está dado por la gráfica posición mostrada a continuación. Y nos pide determinar lo siguiente para el delfín: velocidad promedio entre el tiempo t igual a 0 segundos y el tiempo t igual a 6 segundos. Rapidez promedio entre el tiempo t 0 segundos y el tiempo t 6 segundos. Velocidad instantánea en el tiempo t 1 segundo. Rapidez instantánea en el tiempo t igual a 4 segundos. Bueno, para entender esto vamos a hacer lo siguiente. Debemos saber que el delfín se está moviendo horizontalmente. Fíjense que aquí tenemos un eje de X que es distancia. No es X, perdón, es el eje vertical que es distancia, que lo llamamos X, pero porque es la distancia. Normalmente el eje X va en este lado, horizontal. Pero es importante saber que siempre en la horizontal vamos a colocar el tiempo. Siempre va a ir el tiempo. Esa es la variable y la variable independiente. La variable dependiente siempre va en esta posición vertical. Bueno, teniendo eso claro, aquí les voy a mostrar una imagen de cómo se vería el recorrido del delfín para entenderlo. Y es algo así. Punto de inicio lo tenemos acá, 8 metros, que es el mismo que tenemos acá, 8 metros. Acuérdense que aquí nos va diciendo qué unidad tiene ese eje, y por aquí en el lado del tiempo exactamente lo mismo. Bueno, borremos esto. Entonces, empezamos en la posición 8 metros. No siempre empieza uno en 0. A veces nos dan ventajas de algo para correr, o estamos de un lado para el otro. Y empezamos, en este caso el delfín empezó a nadar en 8 metros. Miremos que en un transcurso de tiempo, que el transcurso de tiempo lo vemos acá, en 2 segundos, ¿cuánto recorrió? Llegó hasta el punto 0, o sea que se ha movido 8 metros. El punto inicial fue en 8, pero ese fue el punto inicial del delfín. En este caso se ha movido acá 8 metros en llegar hasta el punto 0. Pero el delfín siguió nadando y llegó hasta este punto. En 3 segundos, vamos 1, 2, 3 segundos, y ahora recorrió hasta el menos 4. Hasta este punto, llegó hasta el menos 4 metros. Siguió en su línea recta horizontal. Las gráficas no indican que se esté moviendo así. La gráfica, inclusive aquí nos lo están diciendo que se está moviendo en esta posición horizontal. Pero resulta que se cansó mucho y de 3, 4 y 5 segundos, que son estos, se quedó quieto. El delfín se quedó quieto ahí un rato, descansando. No se movía. Por eso cuando veamos una línea horizontal en una gráfica distancia contra tiempo, el objeto, el móvil, el animalito, lo que sea, se queda quieto, no se está moviendo. Porque la pendiente es igual a 0, y en este caso representa que no se mueve. ¿Por qué? Porque en 3 segundos estaba en menos 4. Y en 5 segundos, ¿en cuánto estaba? Sigue en menos 4. Pues es fácil de entender. Ahora, de menos 4, de 5 a 6, en un segundo, mire a dónde llegó. A la posición 0. Y ahí terminó. Que la posición 0 volvió a ser el final, pero cuando dio la vuelta. No cuando la pasó por primera vez, sino cuando dio la vuelta. Y llegó al fin. Por eso se llama el ejercicio del fin. Mentira, no es así. Simplemente inicio y fin. Inicio, empezó en 8 metros, dio una vuelta, dio un recorrido, llegó hasta por acá y se devolvió, y ahora llegó hasta el punto 0. Eso es para entender cómo se movió el delfín. Hay que entenderlo para poder hacer la gráfica, o con la gráfica podemos hacer el dibujo del delfín, cómo se movía. Tengan en cuenta que el delfín es un animal muy inteligente, demasiado inteligente, y han hecho pruebas, hasta se ha contactado con el hombre, ha comunicado, ayuda a pescar, a encerrar peces para que los pescadores los atrapen, y el delfín indica
con algún golpe en el barco que ya están listos. O sea, es un animal demasiado inteligente. Por eso está aquí en este ejemplo. Bueno, seguimos. Vamos a hallar la primera parte. La primera parte dice velocidad promedio en el tiempo t0. Voy a borrar estas cosas de acá. Un momentico, borro estos puntos. Voy a borrar todo esto. Bueno, esto borra más fácil que el borrador normalito. Bueno, entonces vamos a resolver el primer punto. Velocidad promedio entre el tiempo 0 y el tiempo 6 segundos. Eso es lo primero que nos están preguntando. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Ejercicio o parte A. Empezamos a mirar los trayectos. Primer trayecto. A ver, cambio de nuevo. Primer trayecto, empezamos desde aquí tenemos 8 hasta qué distancia avanzamos en el primer trayecto, hasta acá. Entonces vamos a decir que la velocidad promedio, la escribimos así, es igual, aquí es un triangulito, esto significa variación, la variación de la distancia, dividido, otro triangulito, entre la variación del tiempo. Eso es la forma de calcular la velocidad promedio. Entonces, variación de la distancia respecto a la variación del tiempo. Y para esto vamos a determinar qué distancia se recorrió o cuál fue la variación de la distancia. Entonces tendríamos que esto es igual a lo siguiente. De 8 hasta menos 4. ¿Qué distancia hay ahí? ¿Cuánto recorrimos? Pues tendríamos 8 y 4, 12. Bueno, vamos a indicarlo de la siguiente manera. Aquí tendríamos al comienzo menos 12 metros. En pocas palabras, siempre que vean una recta así, los valores van a empezar a ser negativos como distancia. Bueno, la distancia no es que sea negativa, sino que quiere decir que nos estamos devolviendo. Cuando sea la recta así, tiene una pendiente positiva, estamos avanzando. Entonces, por eso en este caso es menos 12, que es la distancia. Después de eso, le sumamos cuánto se movió. Esto estábamos hablando hasta el primer trayecto, lo voy a llamar A, el segundo B y el tercero C. En el segundo, ¿cuánto se movió? Nada, se quedó quieto. Entonces más 0. Más el último. Es positivo porque va en esta posición. Y en este caso se movió ¿cuánto? 4 metros. Abajo la diferencia de tiempo, pues nos están hablando de 0 a 6, pues de 0 a 6 son 6. Entonces serían 6 segundos. Hacemos la operación de arriba, prácticamente es menos 12 más 4 nos da igual a menos 8 metros, todo dividido entre 6. Esto podemos simplificar, bueno, 6 segundos, mitad de 6, 3, mitad de 8, 4 nos da menos 4 tercios. Podemos hacer la división, ¿cuánto nos dará eso? 4 dividido, a ver, 4 dividido entre 3. Esto nos da 1, bueno, menos 1,33 metros por segundo. Esta es nuestra primera respuesta y es la respuesta que equivale a este ejercicio que nos preguntan acá. Velocidad promedio. Entonces la velocidad promedio simplemente es menos 4 tercios o menos 1,33 metros por segundo. Esa sería la forma de calcular. Bueno, primera parte. Segunda dice, vamos con, ¿dónde estamos? Por acá. Segunda, B. Rapidez promedio. A ver, aquí no le hagamos así, sino hagámosle de esta manera. Rapidez promedio entre
el tiempo 0 y 6 segundos. El tiempo sigue, aquí nos están preguntando en el mismo tiempo. Ups, algo pasó allá. Para esto necesitamos calcular o determinar cuánto fue la distancia recorrida. Aquí voy a colocarlo como rapidez promedio. La velocidad promedio yo la hago con una V mayúscula, la rapidez yo la hago con una V minúscula, pero realmente uno es el que debe identificar qué es cada cosa o ponerle un título para saberlo. Entonces, rapidez promedio es igual a una distancia recorrida, que la distancia recorrida, voy a escribirlo acá, distancia recorrida dividido entre una diferencia o una variación de tiempo. A ver. Bueno, bien. Y esto es igual a la distancia recorrida, es la distancia entre cada trayecto. Entonces, primer trayecto, ¿cuánto avanzamos? Esa distancia recorrida ahora sí no importa. Aquí no importa si era negativo o positivo, porque cuando uno camina, digamos, para atrás, no es que sean valores negativos. El negativo simplemente indica que vamos como el reverso. Pero pues la distancia sigue siendo una distancia, es como el valor absoluto. Entonces aquí va a ser primer trayecto A. ¿Cuánto recorrimos? Dijimos que 12 metros. Más segundo trayecto, ¿cuánto recorrimos? 0 metros. En pocas palabras, en esto de distancia recorrida siempre son cantidades positivas, aquí nunca va a haber una cantidad negativa. Y la última recorrimos, dijimos que 4 metros. Todo esto dividido entre la variación del tiempo, que es lo mismo, 6 segundos. Teniendo esto, hacemos nuestra operación. Sería 12 más 4, 16 metros dividido entre 6 segundos. Y la rapidez promedio es igual a 16 dividido entre 6 y siempre va a ser una cantidad positiva. A ver, 16 dividido entre 6 y esto nos da 2,66. Esto también es periódico, metros por segundo. Esta es nuestra siguiente respuesta, la respuesta B, o a la pregunta B. La respuesta a la pregunta B es 2,66. Espero que hasta ahí vayamos bien. Miremos qué nos preguntan ahora. C. La velocidad instantánea es lo que vamos a calcular ahora. ¿Cuál es la velocidad instantánea en este ejercicio? Y para esto hacemos lo siguiente. Para esto tenemos que determinar las pendientes de cada línea. Aquí tenemos 3 líneas, una así, otra horizontal y otra así. Entonces, allá la pendiente simplemente es lo siguiente. Voy a cambiar de pantalla. Utilicemos otra más blanquita. Y podemos decir que la velocidad instantánea es igual a la pendiente o simplemente a la variación de la distancia con respecto a lo que nos están preguntando, en este caso con el tiempo. Miremos acá lo que nos preguntan. Nos preguntan en un segundo. Estamos resolviendo el ejercicio C. Nos preguntan en un segundo, buscamos un segundo en la gráfica y lo ponemos acá para tener una referencia. Entonces hacemos distancia final menos distancia inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial, y esto es igual. La distancia final, el señor o el delfín en este caso empezó a moverse desde acá y el punto final es este. Esto es el final en ese momento de un segundo que me están preguntando, no en todo el recorrido, en el un segundo. ¿Y la distancia cuánto es? Pues miremos que aquí nos la muestra y es de 4 metros.
Ya tenemos una parte. Aquí la ecuación dice que hay que restar menos la distancia inicial. ¿En cuánto empezó? Pues en este caso el señor delfín empezó en 8 metros. Aquí lo tenemos, donde empezó el recorrido con el tiempo 0. Empezó aquí el tiempo 0, 8 metros. Todo esto lo vamos a dividir entre el tiempo final menos el tiempo inicial. El tiempo final fue, o nos están diciendo que es de 1 segundo menos el tiempo inicial, pues en este caso sería 0. Hacemos nuestra operación matemática. 4 menos 8 nos da menos 4 metros dividido entre 1 segundo. Y ya tendríamos nuestra velocidad instantánea. La velocidad instantánea es igual, aquí nos va a quedar negativo, 4 dividido entre 1 nos da 4 metros por segundo. Y esta sería nuestra respuesta para el ejercicio o la parte C. Piense que es muy sencillo. Velocidad instantánea, son elementos diferentes, pero es muy sencillo de hallarlo. La velocidad instantánea siempre nos la preguntan en un punto. Vamos a hacer lo mismo con la rapidez. Bueno, lo mismo no, sino vamos a resolver la rapidez, que es la siguiente parte. Voy a borrar esto. Bueno, voy a borrarlo, no voy a cambiarlo. Simplemente vamos a utilizar acá otra pantallita. Igual ustedes pueden devolver el video, volver a verlo, volver a analizarlo y volverlo a entender. Bueno, aquí seguimos con la siguiente pregunta, que es rapidez instantánea en el tiempo 4 segundos. Es la última pregunta. Entonces, la rapidez instantánea es igual. Aquí debemos tener en cuenta que hay que tener la magnitud de la pendiente en el punto que me preguntan. Entonces me lo están preguntando en 4 segundos. Yo miro acá 4 segundos y verifico cuál es la pendiente en ese momento. Hacemos algo similar a lo que estábamos en el ejercicio anterior, pero aquí la pendiente es 0. Entonces acuérdense, la pendiente se simboliza con una M. Es 0, ¿por qué? Porque es una horizontal. Y si es una horizontal y no hay pendiente, no hay velocidad. Entonces quiere decir que la velocidad instantánea es 0. En este caso es 0. En pocas palabras, nunca se movió. Entre 3 y 5 nunca se movió. Por eso es 0. Eso sería todo. Es muy sencillo de entenderlo. Ya estaría nuestro ejercicio del delfín resuelto. Espero que entendamos bien cómo se hace todo esto. Acuérdense, les muestro acá cómo es la ecuación de la pendiente. Realmente la pendiente decía lo mismo que escribimos acá. Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Esa era la ecuación de la pendiente que nos enseñaron en algún momento. Por eso nosotros aquí en física utilizamos X2 menos X1 sobre T2 menos T1 o T inicial, T final, T inicial. Y si nos damos cuenta, las ecuaciones son exactamente las mismas para hallar la pendiente o para hallar la velocidad, o sea que cuando hablemos de pendiente o de velocidad tiene mucha relación. Esta gráfica o esta línea de acá representa la velocidad. Esta de acá representa la velocidad, porque aquí estamos hablando de distancia y por aquí estamos hablando de tiempo. Acá estamos hablando de tiempo. Entonces, siempre que tenga una gráfica distancia contra tiempo, se representa de esta manera. Esto que yo veo, las líneas o las curvas, representan la velocidad. Aquí la velocidad es 0. Aquí ya calculamos eso. Por aquí la velocidad es, ya lo calculamos, lo podemos calcular, pero es diferente de 0. Aquí se puede decir que la velocidad es menor que 0. Aquí la velocidad es mayor que 0. ¿Por qué? Porque en estos casos, bueno, en este caso es la rapidez de cada sector. ¿Por qué? Porque cuando es así es negativa, cuando es así no existe, cuando es así es positiva.
aquí en la gráfica, entiendan en la gráfica, yo lo estoy mostrando aquí de esta forma, pero quizá en la gráfica lo estén viendo al revés. Entonces la gráfica, cuando la pendiente es negativa, la velocidad es negativa. Las velocidades negativas lo único que indican es que van para el lado contrario. Por ejemplo, si un bus va para el norte, la velocidad negativa indicaría que alguien va para el sur o se está devolviendo en algún momento. Eso es todo. Estos son los gráficos y las explicaciones de velocidad y rapidez.